Vamos a desvelar lo que realmente está escondido entre las líneas del Salmo más reconfortante, el Salmo 23. Y es que aquí viene la parte que pocos quieren aceptar. El Salmo 23 no es una promesa de ausencia de dificultades. De hecho, es todo lo contrario. El Salmo 23 es la luz de Dios alumbrando el camino en nuestras dificultades. No es casualidad que el Salmo 23 se recite en funerales y en hospitales de todo el mundo. Y tampoco es casualidad que incluso personas que no son cristianas lean y se reconforten con el Salmo 23. El Salmo 23 es como caminar por un bosque oscuro con una linterna en la mano. La oscuridad no desaparece, pero la luz te muestra el siguiente paso. Hoy vamos a desvelar el poder del Salmo 23. Después de este video comprenderás en profundidad estos versículos y podrás usar todo el poder que hay en ellos. Empecemos con el primer versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una frase que has oído miles de veces, que probablemente repites casi de memoria. Pero detente un segundo. ¿Qué significa realmente ser guiado por un pastor? ¿Y qué sucede cuando, aunque sigas esa voz, la vida sigue siendo difícil, cuando las preguntas siguen sin respuesta y los problemas siguen ahí, esperándote? Aquí es donde el Salmo 23 revela su verdadero poder, su verdadero secreto, porque no es solo una promesa de protección, es un pacto entre el pastor y sus ovejas. No dice que nunca habrá dificultades, no dice que no habrá momentos de duda o temor. Lo que promete es algo mucho más profundo, que nunca estarás solo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es una frase que probablemente has escuchado una y otra vez, una de esas que se deslizan suavemente en nuestras oraciones, casi sin detenernos a pensar. Pero, ¿realmente sabes lo que significa? En la superficie parece una declaración simple, casi perfecta. Dios es tu pastor. Por lo tanto, no necesitas nada más. Suena a paz absoluta, a una vida donde no hay preocupaciones. Pero, ¿realmente nada te falta? Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que te falta algo? Aunque confíes en Dios, hay días en los que el vacío te golpea y las preguntas no cesan. Días en los que parece que todo lo que has pedido no ha llegado. Y es aquí donde surge el verdadero poder oculto de este versículo. No se trata de no tener deseos, de no enfrentar dificultades o de no sentir necesidad. Lo que este versículo realmente te dice es que, aunque todo a tu alrededor parezca caerse, si Dios es tu pastor, tienes lo único que realmente importa. Imagina por un momento que eres una oveja en medio de un vasto campo. El viento sopla, el terreno parece infinito y a veces el camino no está claro. Podrías sentirte desorientado, vulnerable o incluso perdido. Pero en medio de esa incertidumbre, levantas la vista y ves al pastor, tu pastor, y de repente todo cambia. No porque el paisaje cambie, no porque los peligros desaparezcan, sino porque sabes que, con el pastor a tu lado, estás seguro. Aquí es donde nada me faltará toma su verdadero significado. No es la ausencia de problemas, es la certeza de que, aunque los problemas vengan, no estás solo y eso es suficiente. El Señor es tu pastor. Esto implica una relación íntima, cercana. El pastor no es alguien lejano, ni un líder distante que solo supervisa desde lejos. Un pastor camina contigo, te guía paso a paso, te protege de los peligros que no ves venir. Pero también el pastor corrige, y eso es lo que pocos quieren enfrentar. Porque a veces, para seguir al pastor, tienes que soltar el control, aceptar que no siempre sabes hacia dónde vas, que habrá momentos en los que te sientas empujado, redirigido, y eso no siempre es fácil.
Pero aquí viene la parte más poderosa. Nada me faltará. No solo se refiere a lo que tienes físicamente, es un estado del alma. Cuando el Señor es tu pastor, ya no tienes que buscar fuera lo que necesitas dentro. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que el peligro desaparezca, es que ya no te define. No es que nunca sentirás miedo, es que el miedo ya no tendrá el control. El pastor está contigo y eso, aunque no siempre sea lo que imaginabas, es lo único que realmente importa. ¿Y qué pasa cuando sientes que te falta algo? Cuando el dinero no alcanza, cuando la salud falla, cuando las relaciones se rompen, ¿cómo puedes decir nada me faltará en esos momentos? Es aquí donde este versículo te reta de la manera más profunda. Porque lo que realmente está diciendo es que, cuando el Señor es tu pastor, incluso en medio de la carencia, tienes lo suficiente. Incluso cuando el mundo te dice que te falta, que no tienes lo que necesitas, dentro de ti hay una fuente inagotable que el pastor te ha dado. Su presencia, su guía, su paz. No es que no vayas a sentir necesidad o que no enfrentes días oscuros, es que en medio de todo eso hay una certeza que te sostiene. El Señor es tu pastor, nada te falta. Y esto es porque lo que realmente necesitas es el Señor, y el Señor ya lo tienes en tu vida. Así que, cuando leas este versículo de nuevo, no lo veas como una simple declaración de que todo estará bien. Es una invitación a confiar, a soltar el control y a seguir al pastor. Continuemos con el segundo versículo. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Es fácil imaginar esta escena como una postal perfecta. Un prado verde, una brisa suave y el sonido relajante del agua fluyendo a lo lejos. Parece casi un sueño inalcanzable, una imagen de paz absoluta. Pero la vida rara vez se siente como campos verdes o aguas tranquilas. La realidad es más caótica. Entonces, ¿qué significa realmente que Dios te lleve a estos lugares de descanso y paz? Primero pensemos en lo que implica me hace descansar. No es una invitación o una sugerencia, es una acción firme y decidida. Hay una autoridad en estas palabras que revela algo inesperado. A veces, Dios te obliga a descansar, te lleva a esos verdes pastos, aunque no lo entiendas, aunque te resistas. Muchas veces creemos que el descanso es algo que debemos buscar, que debemos ganar. Pero lo que este versículo revela es que el descanso, el verdadero descanso, es un regalo que Dios te da incluso cuando no lo buscas, incluso cuando crees que no lo necesitas. Porque Él ve lo que tú no ves. Ve que si sigues empujando sin parar te romperás. Y aquí es donde el versículo toma un significado más profundo. No es solo descansar físicamente, es descansar el alma. Es esa pausa que necesitas para reencontrarte, para reconectar con lo más esencial. El versículo continúa diciendo, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. No te invita a buscarlas, te lleva, y esto es clave. En medio de la agitación y ruido de la vida, Dios te lleva a un lugar de paz que no puedes encontrar por ti mismo. Es un momento de restauración profunda. Las aguas tranquilas de las que habla este versículo no son solo para relajarte, son para revitalizar tu alma. Son el lugar donde, aunque todo a tu alrededor siga moviéndose a una velocidad vertiginosa, tú encuentras una paz que va más allá de las circunstancias. Continuemos con el siguiente versículo. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Este versículo parece casi reconfortante a primera vista, una promesa de que siempre serás fortalecido, de que siempre habrá un camino correcto. Pero, ¿qué significa realmente que Dios te infunda nuevas fuerzas y te guíe? Porque si somos honestos, hay momentos en los que te sientes agotado, roto, como si no quedara nada dentro de ti. Entonces, ¿cómo sabes si estás en el camino correcto cuando todo parece oscuro?
Dios te infunde nuevas fuerzas, pero no siempre de la manera que esperas. A veces no es una inyección de energía física, a veces es una renovación espiritual, una certeza silenciosa de que puedes seguir adelante, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte en ti. Y aquí es donde el versículo toma profundidad. Porque el tipo de fuerza que Dios te infunde no es la que el mundo celebra. No es el poder de ser autosuficiente, de seguir empujando por ti mismo. Es la fuerza de reconocer tu fragilidad y entregarla a Él. Es entender que cuando tus fuerzas se acaban, es cuando Dios comienza a actuar de una manera más profunda. No se trata de luchar sin descanso, se trata de permitir que Él sea tu fuerza cuando la tuya desaparece. El verdadero poder no está en nunca sentirse débil, sino en confiar en quien te renueva cuando lo estás. El versículo continúa diciendo, me guía por el camino correcto. ¿Pero qué es ese camino correcto? Todos queremos estar en el camino correcto. Pero, ¿cuántas veces te has preguntado si estás en el lugar adecuado, si has tomado las decisiones correctas? La vida a menudo parece un laberinto lleno de giros equivocados y callejones sin salida. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que Dios te está guiando por el camino correcto? La respuesta es que el camino correcto no siempre es el más fácil ni el más claro. A veces, el camino correcto es el que te lleva a través de terrenos difíciles, a través de pruebas que no entiendes en el momento. Porque el camino correcto no es siempre el que tú habrías elegido. Es el camino que Dios sabe que te llevará a donde necesitas estar, incluso cuando no lo veas. A veces, caminar por el camino correcto significa confiar ciegamente, sabiendo que Dios te está guiando, incluso cuando no ves el final del recorrido. Y aquí es donde surge la parte más desafiante. El versículo dice, para hacer honor a su nombre. Dios te guía no solo para tu propio beneficio, Dios te renueva, te fortalece y te guía no solo porque te ama, sino porque a través de tu vida su nombre será honrado. Lo que estás atravesando, las pruebas, las victorias, las caídas, todo forma parte de una historia más grande. Una historia en la que tu vida refleja la bondad y el poder de Dios. No es solo tu camino. Es un camino que está entretejido con el propósito divino, y cada paso que das en el camino correcto, incluso cuando es difícil, es una manera en la que su nombre es glorificado. Cada momento en el que confías en Dios, incluso cuando no tienes respuestas, honra su nombre. Cada momento en el que decides seguir adelante, aunque no sepas cómo, es un acto de fe que refleja la grandeza de Dios. Así que cuando lees, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, no lo veas solo como una promesa de momentos fáciles o de respuestas claras. Velo como una promesa de transformación. El Señor te infunde nuevas fuerzas y te guía por el camino correcto, no siempre para que llegues rápido o sin dificultades, sino para que cada paso que des revele su gloria en tu vida. Continuemos con el siguiente versículo. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Estas palabras son una declaración de fe profunda, porque ¿quién no temería en el valle más oscuro? Todos hemos estado allí, en esos momentos bajos y oscuros. Cada paso se siente incierto, lleno de miedos y preguntas sin respuesta. Pero en medio de esa oscuridad no estás solo. Y eso lo cambia todo. Dios está contigo. No al final del valle, no esperando que salgas de él, sino en medio de él. Es fácil decir que confías cuando todo está en calma, cuando no hay amenazas. Pero cuando te enfrentas a las sombras más oscuras de tu vida, cuando todo lo que conocías se pone en duda, es justo cuando esta promesa cobra vida. El valle sombrío no desaparece. Las sombras siguen allí, pero algo cambia dentro de ti, la confianza de que no estás solo. Y esa confianza no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes
en lo más profundo de tu alma. Dios está contigo. Pero lo que este versículo revela es que el verdadero peligro no está en el valle, sino en el miedo mismo. El miedo te paraliza, te hace creer que el valle es donde todo termina. Pero cuando Dios está contigo, el miedo pierde su poder. Piensa en esto. El valle sombrío es el lugar donde la mayoría de nosotros siente que no hay salida, donde el miedo nos susurra que el peligro es inminente, que no hay esperanza. Pero lo que este versículo revela es que el verdadero peligro no está en el valle, sino en el miedo mismo. El miedo te paraliza, te hace creer que el valle es donde todo termina. Pero cuando Dios está contigo, el miedo pierde su poder. Porque, aunque las circunstancias sigan siendo oscuras, tu alma no lo está. Lo que temes no tiene la última palabra, porque la presencia de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Y el verso termina diciendo: no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Esto no es solo una promesa de protección física, es mucho más profundo. No es que no enfrentarás dificultades, es que el verdadero daño, el que podría destruir tu alma, no puede tocarte. Porque la presencia de Dios en el valle es lo que te protege de lo peor que el valle tiene para ofrecer: el abandono, la desesperanza, el aislamiento. El daño real es cuando crees que estás solo. No importa lo oscuro que sea el valle, Dios está allí contigo, caminando cada paso. Continuemos con el siguiente versículo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Esta frase esconde uno de los misterios más profundos del Salmo 23. Lo primero que te viene a la mente es la idea de seguridad, de protección contra los peligros del mundo. Pero cuando te sumerges en el verdadero significado, descubres que la vara del pastor no solo protege, también corrige, guía y disciplina. Y es aquí donde este versículo toma un giro sorprendente. El nuevo aliento no siempre proviene del confort, sino de la corrección, de ser llevado por el camino que no siempre elegirías por ti mismo. Imagina por un momento estar en medio de un terreno difícil, incierto. Como una oveja, podrías fácilmente desviarte, perder el rumbo, creer que sabes hacia dónde vas, cuando en realidad te estás alejando del camino correcto. Es ahí donde entra en juego la vara del pastor. Y a veces, esa vara no es suave. A veces es una llamada de atención, un golpe de realidad, un recordatorio de que te estás desviando, de que el camino que piensas que es seguro te está llevando al peligro. El nuevo aliento, la renovación que sientes, a menudo viene después de la corrección. No es una corrección para castigar, es una corrección para salvar, para redirigir tu vida hacia el camino que te llevará a la verdadera paz. La vara del pastor no solo es para guiarte, sino para protegerte. No siempre ves los peligros que te acechan, las amenazas ocultas que intentan desviarte o destruirte. Mientras tú estás caminando, confiando en tus propias decisiones, el pastor está constantemente usando su vara para apartar lo que no ves, para desviar lo que intenta alcanzarte en la oscuridad. Y muchas veces, ni siquiera eres consciente de los peligros que Él ya ha eliminado de tu camino. El nuevo aliento que sientes es el resultado de esa protección invisible, esa intervención divina que te cuida, incluso cuando no lo sientes. Dios no es un observador distante en tu vida. Él está contigo en cada momento, en cada duda, en cada miedo. Y es esa cercanía lo que realmente te infunde nuevo aliento. El aliento viene de saber que no caminas solo, de sentir que hay alguien que nunca dejará de guiarte, incluso cuando tú ya no sabes hacia dónde ir. Continuemos con el siguiente versículo. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. ¿Qué significa realmente esta escena? ¿Por qué Dios prepararía un banquete precisamente en ese momento? Aquí es donde el versículo revela su secreto más profundo. La verdadera victoria no es la ausencia de enemigos, sino la paz que puedes experimentar en su presencia.
Imagina por un momento estar rodeado de aquellos que te han criticado, juzgado o traicionado. Las miradas que recibes están llenas de duda, de resentimiento. Pero en medio de ese escenario, justo donde parece que todo está en tu contra, Dios hace algo completamente inesperado. No te saca del conflicto, no destruye a tus adversarios, sino que prepara una mesa. Y no cualquier mesa, sino un banquete, un símbolo de honra, de abundancia, de celebración. Dios no solo te protege, te exalta. Y aquí es donde este versículo toma su primer giro impactante. La verdadera victoria no es escapar del conflicto, sino florecer en medio de él. Este banquete no es solo comida, es una proclamación divina, una declaración de que, aunque los problemas te rodeen, aunque las voces de los adversarios sigan presentes, Dios te eleva por encima de todo eso. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque en medio de ellos Dios te da una paz y una abundancia que nadie puede quitarte. Es la imagen de una confianza inquebrantable, una confianza que va más allá del miedo o la inseguridad. Tus adversarios pueden estar presentes, pero no tienen el poder de robarte lo que Dios ha preparado para ti. El banquete es una manifestación visible de que, incluso en la adversidad, Dios sigue siendo tu proveedor, tu protector, tu refugio. Pero este banquete no es solo para ti. Aunque los adversarios están a la vista, aunque las tensiones son palpables, ellos también son testigos de la bondad de Dios en tu vida. Dios no te exalta en secreto, lo hace públicamente, delante de aquellos que tal vez no entiendan, que tal vez te subestimaron o incluso te desearon el mal. El banquete es un testimonio, no solo de tu restauración, sino de la fidelidad de Dios, de cómo Él es capaz de bendecirte incluso cuando el mundo a tu alrededor parece estar en tu contra. El banquete es una proclamación de que, aunque las circunstancias digan lo contrario, Dios tiene el control. Al preparar el banquete a la vista de tus adversarios, Dios está diciéndote algo más profundo. El poder de tus adversarios es limitado. No pueden evitar lo que Dios está haciendo en tu vida. No pueden robarte las bendiciones que Él ha preparado para ti. El banquete es una señal de que, aunque estés en el medio de la tormenta, tu alma puede descansar, puede nutrirse, puede ser llena. Es la promesa de una paz radical, una abundancia que no depende de que todo a tu alrededor esté en orden. Es la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios prepara para ti un lugar de bendición, de descanso, de renovación. Y lo más poderoso es que lo hace a la vista de tus adversarios, no para humillarlos, sino para mostrar que, al final, su fidelidad y su amor son lo único que importa. Continuemos con el siguiente versículo. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Este versículo parece una imagen de abundancia, de bendición desbordante. Pero, ¿qué significa realmente que Dios derrame perfume sobre tu cabeza? ¿Qué hay detrás de esta poderosa metáfora? En tiempos antiguos, derramar aceite o perfume sobre la cabeza no era solo un gesto de generosidad, era un símbolo de honor, de elección, de ser apartado para algo especial. Era una señal de favor divino. Pero el verdadero poder de este versículo es el siguiente. Dios no solo te llena de bendiciones, te unge, te marca como suyo. Él te elige, te honra. No eres tú quien se prepara para la bendición, es Dios quien te prepara para recibirla. Él toma la iniciativa. El perfume sobre tu cabeza es un acto que te transforma, no solo te refresca. Te cubre con su presencia, te aparta como alguien que está bajo su cuidado especial. El verso continúa diciendo, me colmas de bendiciones. No es solo una bendición, Dios te colma, te llena, te desborda. Y aquí es donde el significado se profundiza aún más. Porque cuando piensas en la abundancia de Dios es fácil imaginar algo material, visible, algo que puedas tocar.
Pero las bendiciones de Dios no siempre vienen en la forma que esperas. A veces la mayor bendición es la paz en medio de la tormenta o la esperanza en medio de la incertidumbre. El perfume no es solo un símbolo de honor, es una señal de transformación, porque el acto de derramar perfume no siempre es visible de inmediato. La verdadera bendición no siempre se manifiesta en lo material o en lo visible. La mayor bendición es el crecimiento interno, el cambio en tu corazón. Así que cuando leas este versículo, no pienses solo en una imagen de riqueza o prosperidad. Piensa en una transformación profunda. Dios derrama su perfume sobre ti no solo para que te sientas honrado, sino para que recuerdes quién eres en Él. Eres su elegido, eres amado, y aunque las bendiciones no siempre lleguen en la forma que esperas, siempre están presentes, siempre te están colmando. Dios te ha marcado como suyo, y esa es la mayor bendición de todas. Y el Salmo continúa diciendo lo siguiente: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Estas palabras resuenan con una promesa tan perfecta que parece casi imposible de creer. ¿Cómo es posible que la bondad y la misericordia de Dios te acompañen todos los días? Porque si somos sinceros, la vida no siempre se siente así. Hay días de soledad y dolor en los que te preguntas, ¿dónde está la bondad? ¿Dónde está la misericordia? Entonces, ¿qué significa realmente que todos los días de tu vida la bondad y la misericordia estarán contigo? Aquí es donde el versículo revela su verdadero poder oculto. No está diciendo que todos los días serán perfectos, no te está prometiendo que no habrá problemas, que no enfrentarás angustias. Al contrario, la promesa está en que, incluso en los días más oscuros, en los momentos de mayor incertidumbre, la bondad y la misericordia de Dios estarán allí contigo, caminando a tu lado. No es una negación del dolor, sino una afirmación de que, aunque las tormentas lleguen, nunca estarás solo. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no puedes verlo. Su misericordia sigue fluyendo, incluso cuando no la sientes. Imagina que estás atravesando uno de esos días en los que todo parece caótico. La presión, las dudas, los miedos, todo a tu alrededor parece desmoronarse. En ese momento, tal vez te preguntas, ¿dónde está Dios? Pero lo que este versículo te está diciendo es que, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, su bondad y su misericordia están caminando contigo, como sombras que no te dejan solo, incluso cuando crees que estás en la oscuridad. Y aquí está la verdad de este verso: la bondad y la misericordia de Dios no dependen de tus circunstancias. No están sujetas a si el día es bueno o malo, a si te sientes fuerte o débil. Son constantes, inamovibles. Pero la bondad y la misericordia no siempre se sienten como esperas. A veces, esa bondad no es la resolución rápida de un problema, sino la fortaleza para atravesarlo. A veces, la misericordia de Dios no es sacarte del dolor, sino darte el aliento para seguir adelante cuando el dolor es demasiado grande. Dios no te promete una vida sin caídas, te promete que en cada caída su misericordia estará ahí para levantarte. Así que, cuando el versículo dice que la bondad y la misericordia te acompañarán, en realidad está diciendo que Dios nunca te dejará, nunca te soltará. El versículo deja claro que esta promesa es para todos los días de mi vida. Esto significa que incluso en los días más difíciles, su bondad sigue allí. No siempre lo notarás, no siempre lo sentirás. Pero esa es la verdadera promesa, no depende de ti, no depende de cómo te sientas, de si hoy tienes fe o dudas. Su bondad y su misericordia te seguirán fielmente, independientemente de tus altibajos. Esta promesa no tiene fin. La bondad y la misericordia de Dios no solo están contigo hoy, no solo estarán mañana, sino que te seguirán todos los días de tu vida. Es un pacto eterno.
Dios ha decidido que nunca caminarás solo, y esa certeza es lo que te da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que, pase lo que pase, Dios no te dejará. Y el último verso del Salmo 23 dice: «Y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días». Este versículo a primera vista evoca una imagen de paz, de refugio, de un lugar donde finalmente puedes descansar. Pero si profundizas, este versículo revela algo mucho más profundo y poderoso. No es solo una promesa de un futuro sin preocupaciones, ni simplemente una vida de comodidad espiritual. Es una invitación a una relación eterna, a una intimidad que trasciende el tiempo. La casa del Señor no es solo un lugar físico, es el espacio donde tu alma encuentra su verdadera pertenencia, su verdadero hogar. Imagina por un momento lo que significa estar en la casa del Señor. No es una visita pasajera, no es un momento temporal. Es un hogar, un lugar de permanencia, y aquí está el primer giro. La casa del Señor no es solo el cielo al final de tu vida. Es un lugar en el que puedes habitar ahora, en este momento. La presencia de Dios no es un destino futuro, es un refugio al que puedes acceder hoy, donde tu alma puede encontrar paz, incluso en medio del caos. Vivir en la casa del Señor no es solo una promesa futura, es una realidad presente donde cada día puedes sentir su protección, su guía y su amor. El versículo termina de forma muy específica: viviré por largos días. Pero no se refiere solo a la duración de tu vida física. Los largos días no tienen fin. Es una promesa de eternidad, de estar siempre en la presencia de Dios, sin importar lo que enfrentes en la vida. La eternidad no empieza después de la muerte, comienza ahora mismo, cuando decides hacer de la presencia de Dios tu hogar, cuando eliges habitar en su casa día tras día, no importa dónde te encuentres físicamente. Y es aquí donde el versículo revela su verdadero significado. Habitar en la casa del Señor es una elección continua. No es algo que simplemente sucede porque lo deseas. Es una decisión de buscar su presencia, de hacer de Él tu refugio, tu primer pensamiento en momentos de alegría y tu último pensamiento en momentos de dolor. Vivir en la casa del Señor significa que, pase lo que pase, has decidido que Dios es tu hogar. La casa del Señor no es un lugar al que te tienes que ganar el derecho de entrar. Es un lugar que siempre está abierto para ti. No importa cuán lejos te hayas sentido, cuántos errores hayas cometido, siempre puedes regresar a esa casa. No es una casa que cierre sus puertas cuando fallas, al contrario, es un hogar que te recibe con los brazos abiertos, una y otra vez. Esta promesa de vivir por largos días también habla del futuro del cielo, de una eternidad donde nunca más experimentarás el dolor, la tristeza o la separación. Es una promesa de un lugar donde, al final, estarás con Dios para siempre, donde ya no habrá dudas ni miedos. Pero lo más sorprendente es que no tienes que esperar a ese futuro para experimentar la paz que viene con esta promesa. Puedes comenzar a vivir en esa realidad ahora sabiendo que, aunque la vida aquí sea temporal, tu verdadera morada está en Dios, y ese hogar es eterno. Ahora, con el profundo entendimiento del Salmo 23, oremos juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Si te ha gustado esta explicación,
Puedes ayudar dándole a me gusta. Puedes hacer que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, pueden estar buscando palabras de aliento en momentos de incertidumbre.